Hola, bienvenido, bienvenida a un videito más de mi canal. Si esta es tu primera vez aquí, espero que te guste mucho. Básicamente subo material para todas aquellas personas que están iniciando su negocio de press-on nails. Subo algunos tips, entonces espero que te guste, que te sirvan para tu negocio. Y hoy les traigo un video de algo que me han estado preguntando mucho, que viene siendo cómo poder usar tus tips cuadrados para poder hacer las formas para las press-ons. En este caso aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, cómo poder usar un tip cuadrado para poder hacer un coffin, un almendrado, un estileto. Entonces hoy me voy a encargar de enseñarles cómo poder hacerlo. Así que si estás listo, ve por tu tecito, como yo fui por uno de jengibre con limón y miel, y vamos con el video. Primero que nada les quiero enseñar los tips que yo uso. Los tips que yo uso vienen siendo de la marca de Apress. Este link se los acabo de dejar en la descripción de Estados Unidos y de México, en donde también los pueden conseguir en México. Estos ya vienen en todas las formas. Básicamente tú ya los puedes encontrar en todas estas formas disponibles, ya están en la página, pero yo los únicos que tengo vienen siendo el coffin, el cuadrado, el long almond y el short almond, largo almendrado y corto almendrado. Ahora yo los que hago extra son el estileto, el pequeño cuadrado y el medium coffin. Entonces les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer esas formas, pero también algo muy importante es que yo comprendo que muchas veces no puedes comenzar comprando pues todos los tips. Yo comencé paso a paso, comencé comprando uno por uno, y es por eso que hoy les quiero explicar de qué manera ustedes pueden comprar únicamente estos dos estilos de tips, y con estos ustedes poder hacer el coffin, el estileto, el almendrado, etc. Si ustedes apenas van a comprar los tips, les recomiendo que siempre tengan cuadrado y almendrado. Estas dos formas son las básicas que ustedes van a utilizar para poder hacer el coffin, el estileto, o también poder hacer los que vienen siendo el medium almond o el short square, el pequeño cuadrado o el pequeño almendrado. ¿Por qué? Si ustedes intentan hacer todas las formas con el cuadrado, lo pueden hacer, sí, pero es más tiempo y es más complicado. Entonces ustedes pueden hacer un pequeño esfuerzo por comprarse también el long almond, el largo almendrado. Les va a ayudar mucho. Vamos a comenzar con el tip cuadrado. El tip cuadrado, las tres medidas que yo manejo con todas mis uñas son la más larga de 22 milímetros, la mediana de 19 y la pequeña de 16. Entonces, el más sencillo, que viene siendo que es del mismo grupo, el tip largo, que es el que te recomiendo que tú compres, lo puedes hacer mediano. En este caso lo estarías cortando a los 19 milímetros, que es aproximadamente aquí, o pequeño, que son 16. Entonces estos, pues bueno, no tienen pierde. Básicamente tú nada más vas a cortar el tip recto y listo. Va a estar listo tu tip cuadrado. Para el tip coffin, en este caso si tú quieres hacer uno coffin, lo que voy a hacer es, primero marco mi uña, viene siendo aquí a la mitad, y luego lo divido en 3 partes aquí y 3 partes aquí, ¿ok? Básicamente vas a estar dividiendo tu uña, la parte de arriba, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Después vas a buscar el centro de la uña, en este caso sería el centro, y aquí lo que vas a hacer es que vas a empezar a llevar del centro al punto número 1 una línea, como esta, y también del otro lado. Básicamente esto de aquí es lo que vas a tener que cortar. Aquí está.
Si tú quieres, si tu cliente no quiere un coffin muy delgado, lo puedes hacer únicamente en estas dos esquinas, pero si quiere uno más chiquito, que es en este caso como este que yo tengo aquí, vas a irte a la línea que sigue, al punto que sigue. Entonces vas a llevar esa línea hasta abajo y igual del otro lado, de esta manera. Entonces esta va a ser el área que básicamente tú vas a estar cortando, ¿ok? Ya con la práctica, con el tiempo, va a ser más sencillo para ti hacer las formas, pues sin necesidad de estar cortando, pero les voy a dar el ejemplo y aquí voy a cortar esta uña. Ok, una vez que ustedes ya la hayan cortado, lo que van a hacer es que van a agarrar una lima, de preferencia que sea una lima de 100, porque son las que son un poquito más sencillas para poder hacer la forma de los tips, y vamos a limar toda esta área y vamos a cuidar que del centro, que esta parte de aquí se una, para que no se vea como simplemente que se cortó. Vamos a empezar a darle forma a toda esta parte de la uña para que empiece a verse un poquito más uniforme. Si ven aquí, se ve una línea recta. Entonces lo que vamos a empezar a hacer va a ser lo mismo. Vamos a empezar a darle forma. Tienes que tener mucho cuidado de no limar de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? Porque recuerda que esto de aquí es lo que determina la medida de tu cliente. Entonces, a la hora de que, en este caso, tu cliente se ponga la uña, por ejemplo aquí, de la mitad hacia arriba va a ser a lo que tú le vas a dar forma. De la mitad hacia abajo es donde nosotros no tenemos que limar más, porque si no la uña no le va a quedar. Entonces simplemente ten cuidado de limar de la mitad hacia arriba y ahora sí puedes ver de lado cómo se ve más uniforme. Y únicamente con el buffer vas a comenzar a quitar todos esos detallitos que la lima deja para que pues pueda quedar muy suavecita la uña. Si el coffin lo quieres hacer más pequeño, en sí como un medium coffin, lo que puedes hacer es darle forma. Ya una vez que está el coffin, simplemente vas a marcar lo que viene siendo la medida, en este caso de los 19 milímetros. Marcas la rayita y lo cortas con las pincitas. ¿Okay? Pero vamos a seguir usando este mismo tip para mostrarles cómo hacer las que siguen. Así que si quieres un medium coffin, únicamente lo tienes que cortar. Para el medium almond, lo que vas a hacer básicamente es quitar las orillas del coffin. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es como redondear esta parte de las esquinas. Y aquí sí tienes que ser muy cuidadoso en ir cortando poco a poco. Ve cortando poquito a poquito las esquinas para que te pueda quedar bien el almendrado, porque muchas veces queremos cortarlo hasta el centro y realmente son nada más las esquinitas. Y le vas a dar la forma con tu lima. Entonces agarramos la lima y vamos a comenzar a dar la forma del almendrado. Y en este caso ya podemos tener uno parecido. Este ya es un almendrado hecho con un tip cuadrado. Si lo que quieres es hacer un almendrado corto, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar en donde están los 19 milímetros. Digamos, vamos a poner una línea imaginaria aquí, ¿ok? Vamos a decir que este es tu coffin mediano o tu coffin más pequeñito. Y lo que vas a hacer es comenzar a dividirlo en 4 y nada más crear una pequeña curvita. Si te das cuenta, este sería como el piquito del coffin. Entonces lo único que vamos a hacer es comenzar a quitar el piquito.
Entonces ya con esto poco a poco tú le vas dando forma con la lima y así es como tú vas a poder ir alcanzando un almendrado. Pero este proceso va a ser un poquito más tardado, entonces es por eso que te digo que si puedes conseguir un almendrado sería lo mejor que pudieras conseguir el almendrado, pero esta sería otra manera de tú poder hacer un almendrado más pequeño. Y por último, si tú quieres hacer un estileto, lo que vamos a hacer es básicamente, ya que tengas ya sea tu coffin, o sea que hayas hecho como tu coffin, es muy importante que primero cortes eso del cuadrado. Entonces va a ser paso número 1, hacerlo coffin. Paso número 2, si quieres puedes hacerlo almendrado, pero nos podemos pasar directamente al piquito del estileto. Entonces lo que vas a hacer es marcar una línea y yo divido la uña en 3. Entonces básicamente divido parte número 1, parte número 2, parte número 3. De este de aquí yo lo voy a mandar hacia la parte central, ¿ok? No me voy a ir desde el medio, me voy a ir desde la tercera parte hacia arriba. Entonces voy a empezar a marcar esta parte de aquí y después voy a cortar el piquito. El estileto, recuerden que es una uña que la parte de arriba la tiene como un poquito más picudita. Y ahora sí, lo que voy a hacer desde la parte del centro es que voy a darle forma, simplemente limando, ¿ok? Esto me va a ayudar a que yo no vaya a pasarme o que vaya a tener algún error con lo que viene siendo el largo de mi uña. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es que voy a comenzar a limar. Y listo, va a quedar su uña estileto usando un tip cuadrado. Entonces recuerden, con el tip cuadrado pueden ustedes hacer la uña mediana o chica cuadrada, la uña coffin o coffin mediano, la uña estileto y las almendradas. Esta es la manera en cómo yo trabajo la uña cuadrada. Ahora les voy a enseñar la uña almendrada. Este es el otro tip que yo les recomiendo. Este tip ustedes lo pueden hacer incluso coffin y queda un coffin muy bonito. A mí en lo personal me gusta muchísimo cómo queda el coffin con las uñas almendradas. Entonces puede ser un coffin largo, un coffin mediano, puede ser un estileto. Es muchísimo más sencillo hacer el estileto con la uña almendrada y pues el almendrado corto. Para el almendrado como que viene siendo un tamaño mediano, igual marcamos lo que viene siendo los 16 milímetros o la medida a la que ustedes lo vayan a manejar, y vamos a hacer lo mismo que con la coffin. Simplemente van a comenzar a quitar estos piquitos que se forman aquí. Recuerden que siempre van a ir limando poco a poco, hasta que ustedes puedan alcanzar esa curvita que les gusta, pero nunca lo van a hacer de la mitad hacia abajo, siempre de la mitad hacia arriba. Entonces así es como ustedes pueden comenzar a trabajar un almendrado con su uña almendrada. Para el estileto vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a dividir la uña en estas 1, 2, 3, 4 partes. Vamos a poner el piquito y esto es lo que cortaríamos de la uña. Y de la mitad hacia arriba es de donde comenzaríamos a limar para hacerla un poquito más uniforme. Y listo, ya quedaría la forma estileto, ¿sí? Con la uña almendrada. Para la uña coffin, lo único que necesitas hacer es quitar lo que viene siendo el área de la curvita.
En este caso, nada más cortarías la parte de la curvita y listo. Quedaría esta formita muy natural del coffin. Si tú la quieres hacer todavía más coffin, puedes simplemente limar un poquito más la uña. Para la coffin o la cuadrada o cualquier otro tipo de uña, cuando estés limando, hago algo que se llama bebo. El bebo es cuando tú pones tu lima en la parte de abajo y comienzas a limar y empiezas a pasar la lima hacia arriba, ¿ok? Haces básicamente este movimiento. Limas, 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 va rodando y termina aquí. Esto va a hacer que quites el filo que está en esta área de la uña, ¿ok? Entonces es muy importante que lo vayas haciendo, lo puedes hacer con la 180 también. Empiezas a limar abajo y terminas limando arriba. Y para que la uña te quede derecha en esta parte, lo que vas a hacer es agarrar la lima de esta manera, así, y vas a empezar a limar, a poner presión y a limar. Recuerden que lo bonito del coffin es que quede derechito aquí arriba. Entonces, una vez que ya limaron, vean cómo queda. A mí me encanta cómo queda la almendrada y cuando la haces coffin. Entonces les recomiendo mucho por eso que puedan ustedes comprar la almendrada para poder hacer la coffin. Queda de esta manera. Entonces ya si sus clientes piden una más chiquita, pues bueno, únicamente cortan la almendrada. Una vez que la cortan, ya viene sutilmente esa formita del coffin. La pueden limar un poquito más y ya tendrían en este caso un coffin más pequeñito, ¿ok? Miren, quedaría de esta manera. Y bueno, nada más para finalizar, recuerden que si van a comenzar a comprar tips y todavía no pueden comprar todas las formas de cualquier marca, comiencen comprando la cuadrada y la almendrada largas. Es mejor tener uñas largas y cortarlas para tener una medida más pequeña que tener uñas pequeñas que después no vas a poder hacerlas largas para clientes que quieran uñas largas. Entonces te recomiendo estas dos formas. Te voy a poner los links en la descripción de donde las puedes conseguir y espero que te haya servido toda esta información de cómo hacer este tipo de uñas con tus tips para las press-ons. Y bueno, ese fue el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que les funcione. Si les gustó, denle like al video, compártanlo y también pónganme en los comentarios qué otras cositas les gustaría que les comparta. Y pues bueno, síganme en mis redes sociales, por ahí me puedes mandar mensajes cuando tú quieras, de lo que tú quieras y yo con mucho gusto te voy a ayudar en toda esta aventura de poder tener tu negocio haciendo press-on nails. ¡Chao!